Vivimos en tiempos extraños, eso es indudable, en especial, esta época donde digamos, hemos estado viviendo sucesos que sin dudas quedarán para la posteridad, serán recordados y estudiados por las generaciones futuras, al menos yo creo que estos últimos años, formarán parte de los libros de historia, aún así, a veces hay que dar gracias por haber nacido en la época en la que nacimos, claro esto es difícil teniendo en cuenta las dificultades de estos tiempos. Los viejos tiempos eran mejores, una frase que habremos escuchado de alguno de nuestros padres o abuelos, es normal que piensen eso, toda generación cree que fueron la mejor, pero la realidad es que en todas las generaciones hubo problemas sociales, modas estúpidas y cosas morbidas ocurriendo todo el tiempo, hoy veremos unas cuantas de esas cosas que sucedían en los viejos tiempos. Sucesos, modas, creencias y momentos históricos antiguos, que hoy en día con los conocimientos de la actualidad, parecen una estupidez enorme, veremos cosas del pasado que te harán agradecer el haber nacido en una época, más normal y con más sentido común. Sin nada más que decir comencemos. La fotografía, se ha vuelto algo común en estos tiempos, literalmente podrías tomarte una foto en este momento, esto obviamente no era así hace años, en especial en la época victoriana, en Reino Unido en pleno auge de la revolución industrial, las fotografías eran un privilegio que pocos tenían, el tener una foto de la familia era costosa, y era un proceso muy aparatoso, por lo que no era raro el saber que había gente que tenía una única foto para el resto de su vida, tal vez esta sea la razón de lo que voy a contarte, fue algo muy común en esta época, una práctica mórbida que hoy en día sería impensable, te hablo pues de las fotografías post-mortem, esta práctica era simple, cuando un familiar o alguien muy querido moría, sus seres más allegados tenían la costumbre de limpiar el cadáver, ponerle sus mejores ropas, hacerlo posar y tomarle una foto. La idea era que pareciese que seguía ahí, lo más común era hacerlo pasar por dormido, pero al final era decisión de la familia del difunto, esta práctica era muy común en esta época, no era para nada extraña, quizás si existía gente que pensaba que era un acto bizarro, pero era normal en esos tiempos. Una cosa curiosa es que debido a las grandes tasas de muerte infantil de la época, las fotos post-mortem de los bebés y niños era de lo más comunes, y sí, las fotos eran enmarcadas y se ponían a la vista de todos en el hogar, y como puedes ver en las imágenes que te he estado mostrando, la incomodidad, el miedo y el repelús de estar tan cerca de un cadáver en descomposición, eran evidentes, sin dudas una práctica mórbida que al menos ya no es practicada o por lo menos no es tan común y ni siquiera es bien vista. Fue en 1898, cuando Marie Curie descubrió un nuevo elemento, el radio, un hallazgo sin parangón que se volvió un hito en la historia de la química y la ciencia, obviamente al haber recién descubierto, no se conocía bien los efectos que tenía este nuevo elemento, estoy seguro que tú conoces sus efectos si te digo que el término radiación, proviene de este elemento, no necesitas ser un científico para saber lo dañino que son las grandes cantidades de radiación para los humanos, la cultura popular se ha encargado de que todos sepamos que la radiación es mortal, incluso si no sabemos realmente cómo funciona. Bien, cuando este elemento fue descubierto, se volvió la noticia del siglo y las grandes empresas no perdieron el tiempo en capitalizar todo lo que pudieron al nuevo elemento, se le ponía isótopos de radio a todo, y se vendía de todas las formas posibles, pasta de dientes, dulces, bebidas incluso a los cigarrillos. Ahora puede que te preguntes, ¿los demás científicos no advirtieron sobre el peligro de esto? La respuesta es no, todos incluyendo a la comunidad científica de esos años, creían firmemente, casi como una fe ciega, que el radio era beneficioso para los humanos, algunos se atrevían a decir que tenía propiedades curativas. El producto radioactivo más popular y común era el Raditor, que se vendía como una bebida energética, para ponerla simple era agua con radio, agua radioactiva para que nos entendamos, como ya he mencionado con simple cultura popular esta idea del Raditor ya suena como una mala idea, como si de forma instintiva supieras que el agua radioactiva es un veneno y sí, lo es.
El raditor y en general todo lo que estuviese contaminado con la radiación se vendía como un producto milagroso, aquella cosa que podía curar básicamente todos los males que aquejaban al hombre, y si incluso los médicos de la época te recomendaban raditor para curar todo, y me centro tanto en este producto porque a diferencia de todo lo demás que se vendía, el raditor era lo más venenoso que había, era lo más peligroso pues todos los demás productos eran malos y dañinos para la salud pero no eran tan problemáticos, el raditor sí era problemático. En general te puedes hacer a la idea de que mucha gente murió de forma horrible, pudriéndose de dentro hacia afuera, te invito a buscar en internet cómo es la muerte por envenenamiento por radiación. Todo esto te lo cuento para que te hagas una idea, si hoy es preocupante que los alimentos y bebidas están adulteradas, imagina cómo era antes, donde la ciencia no era ni la mitad de avanzada de lo que es hoy en día. Si te dijera que hubo una época en la que el color verde podía matarte, ¿me creerías? Y si era este color en particular, verás en el siglo XIX de vuelta a la época victoriana, se puso de moda el color verde esmeralda, como ya mencioné en la época de la revolución industrial, la creación de ropa llegó a un punto donde los vestidos y las mejores telas podían llegar a cualquiera, volviéndose la moda un bien que podía ser costeado por muchas mujeres de la época, pero claro no bastaba con tener el vestido más elegante, se tenía que tener el vestido más deslumbrante, la moda de esa época eran los colores pastel, cuando más intensos y brillantes mejor, y como todo se basa en oferta y demanda, las grandes compañías textiles batallaban para conseguir los colores más brillantes y más deslumbrantes. Todo esto tiene que ver con el color verde porque, en afán de saciar la demanda, las compañías textiles comenzaron a usar arsénico como tinte verde. Te explicaré fácilmente lo que es el arsénico, es en pocas palabras, un veneno, es un elemento extremadamente tóxico, lo interesante es que este elemento es muy común en el planeta, en general se necesita una cantidad algo grande para que sea letal, pero debido a que no había regulaciones y que la exposición era constante, las mujeres de la época sufrían de problemas en la piel, en los ojos y pulmones, esto más que nada a que el arsénico del vestido, digamos, se quedaba en parte en el aire.